Buenas noches, queridos estudiantes. Un gusto el continuar con la asignatura. A ver, están ingresando. Creo que voy a eliminar la sala de espera para que entren directamente, sin que tengan que esperar por la autorización de mi parte. Bueno, recordemos lo que hemos visto hasta ahora. En la presentación de la materia vimos los objetivos del curso, que es simplemente el de tratar de desarrollar esa capacidad de pensar lógicamente. Vimos los contenidos brevemente y el sistema de evaluación. Nosotros vamos a utilizar un texto de Irving Copy, Lógica Simbólica. Avanzaremos hasta el inicio del capítulo 4. Definimos, ya entrando en materia, en el capítulo 1, lo que es un argumento. Di la definición exacta de qué es un argumento y además argumento válido. Entonces, y les puse un par de ejemplos para que ustedes traten de responder a la pregunta de si esos argumentos son válidos o no. Voy a poner más ejemplos para que quede clara la definición de validez aplicadas al argumento. De pasada indiqué que se puede concebir la lógica de varias maneras. Leyendo el capítulo 1 de Copy, se puede entrever qué concepción de lógica tiene él. Recuerden que les mostré un libro de Alfredo de Año, Las concepciones de la lógica, en el que hace una clasificación basado en la historia de la lógica sobre cómo los filósofos o los lógicos han visto a esta asignatura. Bueno, yo personalmente creo que es una ciencia. Hay verdades de lógica. La lógica no solamente tiene que ver con reglas de inferencia, pero propiamente esa pregunta de cuál es la naturaleza de la lógica pertenece a la filosofía de la lógica, ¿sí? Que por supuesto está en alguna medida, de algún modo, presente en cualquier curso de lógica, pero no podemos anclarnos en ese metanivel, si quieren ustedes. Bueno, nuestros objetivos son un poco más pragmáticos. Queremos aprender técnicas para determinar si es que un argumento es válido o no, o si es que una fórmula es tautológica o no. Eso en los dos pisos, tanto de la lógica proposicional o sentencial, cuanto de la lógica cuantificacional. Bueno, entonces, recordemos cuál es la definición de argumento válido. En primer lugar, ¿qué es un argumento? Sabemos que es una serie de oraciones, y a propósito, en realidad, la definición que estoy dando yo no es exactamente la misma que presenta Copy. Copy habla de proposiciones, ¿sí? Yo no o solo de pasada, he utilizado ese término. En filosofía, esta palabra tiene un sentido técnico, no significa simplemente un enunciado o una oración. Proposición es algo abstracto, es lo dicho por un enunciado, ¿sí? Cuando digo abstracto, quiero decir que la proposición
no es algo empírico, algo que podamos ver, ¿sí? Si es que yo escribo en el pizarrón una oración cualquiera, como por ejemplo, 1 más 1 es 2. Esto es una oración y para aclarar, para explicitar que es algo lingüístico, se suele utilizar las comillas dobles. Entonces, encierro entre comillas este enunciado y estoy expresando a las claras que esto es algo que pertenece al lenguaje. ¿Sí? Ahora, puedo decir, lo que está aquí escrito en el pizarrón con color negro es una oración, es un enunciado, pero no es una proposición, en el sentido que utiliza la palabra Irving Copy, que realmente es un uso extendido, no es algo que solamente hace Irving Copy, sino que lo hacen muchos otros filósofos. Hay una motivación detrás de eso. Por ejemplo, si es que yo digo, estoy expresando con letras lo mismo que dice la primera oración, pero ahora estoy utilizando el inglés. 1 plus 1 equals 2. Ambas oraciones son diferentes, ¿sí? La primera contiene números, la segunda no. La primera está, bueno, si es que yo leo estos signos diciendo 1 más 1 es 2, si eso está, la lectura que yo acabo de dar de esa oración está en español, esta está en inglés, ¿sí? Acá hay números, acá hay palabras. Son oraciones diferentes, pero la proposición es la misma. Nosotros vemos las oraciones. Yo puedo tocar la oración, ¿sí? Puedo incluso oler. Si es que tengo un olfato sensible, esas oraciones huelen a tinta, ¿sí? Y más si es que es tinta china, ¿sí? Fíjense, bueno, aquí tengo manchado el dedo, ¿sí? A causa de la oración. En cambio, una proposición está más allá de la naturaleza, no es observable, no está en el tiempo y en el espacio, es una entidad abstracta. Para Copy, la lógica estudia proposiciones, las relaciones entre proposiciones. De modo que esa es su manera de ver la lógica. No me voy a concentrar en eso, solamente les advierto que para Copy, proposición no es lo mismo que enunciado. Entonces, cuando yo defino argumento, estoy apartándome de lo que dice Copy. Es una definición que yo estoy dispuesto a defenderla. ¿Sí? Entonces, un argumento es una secuencia de oraciones, la primera de las cuales se llaman premisas, y utilizo la letra P, P1, P2, Pn. La última se llama conclusión, ¿sí? Para ella utilizo la letra Q minúscula, ¿sí? La abrevio CCL, y se dice que la conclusión se sigue de las premisas
¿sí? O si quieren ustedes, se extrae, se saca de las premisas, se deriva, se infiere de las premisas utilizando una regla de inferencia. Ya, esa es la definición de argumento. Ahora, ¿qué es una regla de inferencia? Es simplemente una autorización, un permiso que nos habilita pasar de las premisas a la conclusión. Lo que nos dice la regla de inferencia es que si tengo estas premisas, yo puedo adicionar otra oración más. ¿Sí? Ahora, el argumento o la regla de inferencia puede ser válido o inválido. Entonces, vimos eso, recordemos. A ver, voy a sintetizar la validez y la invalidez. ¿Sí? En primer lugar, la definición nos pide, como un requisito necesario, inevitable, que supongamos que las premisas son verdaderas. ¿Sí? Si las premisas son verdaderas, ¿sí? Aunque no lo sean, ya les voy a poner ejemplos de argumentos válidos con premisas falsas. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con la conclusión. ¿Sí? Entonces, la conclusión puede ser de dos tipos. ¿Sí? A ver, la conclusión puede ser o verdadera o falsa. ¿Sí? Bien, pero una cosa es que la conclusión sea falsa, ¿sí? Y otra cosa es que sea posiblemente falsa. ¿Sí? Estoy simbolizando con un cuadrado y con un rombo lo que se llaman las modalidades de la verdad. El cuadrado significa necesariamente y el rombo significa posiblemente. ¿Sí? Bien. La definición de validez tiene que referirse a estas modalidades. ¿Sí? En el primer caso, pero entonces esta suposición de que las premisas son verdaderas vale tanto para el un caso como para el otro. Esto no cuestionamos. Esto vamos a admitir sin discusión. Entonces, suponiendo que las premisas sean verdaderas, vamos a ver cómo es la conclusión. Si la conclusión no solamente es verdadera, sino necesariamente verdadera, es decir, forzosamente, entonces, en ese caso, el argumento vale. ¿Sí? Por eso puse aquí entre signos de interrogación. ¿Sí? En el primer caso, el argumento vale. Y si es que la conclusión es falsa o incluso posiblemente falsa, incluso aunque nosotros nos podamos imaginar que la conclusión es falsa, entonces el argumento no vale. Bien, entonces voy a poner ejemplos para que se comprenda estas dos definiciones de validez e invalidez aplicadas a un argumento. ¿Sí?
Antes de avanzar, quisiera que noten una distinción. Estoy definiendo la validez utilizando la verdad y la falsedad. Para definir la validez de un argumento, tengo que expresarme utilizando verdad y falsedad. Entonces, no es lo mismo, no confundamos válido con verdadero o inválido con falso. Son dos cosas diferentes. En primer lugar, tengo lo que es la verdad o lo verdadero, la falsedad, lo falso, y en función de esos términos defino la validez. Primera cosa, entonces, separemos lo que es validez de lo que es verdad y falsedad. Segunda cosa que tenemos que, en la que tenemos que ser cuidadosos, la validez se aplica al argumento. En cambio, es decir, la validez no se aplica ni a las premisas ni a la conclusión. Para ser rigurosos, no hay cómo hacer eso. ¿Sí? Siendo precisos, ¿qué cosa es válido? El argumento. ¿Sí? Argumento, deducción, inferencia, razonamiento. Vamos a tomarlas como sinónimas, todas esas palabras. ¿Y qué es lo verdadero o falso? Son las premisas o la conclusión. Pero estas dos propiedades de verdadero o falso no se aplican al argumento. ¿Sí? Entonces, por favor, tengamos cuidado de no mezclar las palabras y apliquemos correctamente. Entonces, ¿a qué vamos a aplicar el calificativo de válido o inválido? A los argumentos, no a las oraciones. Y ¿a qué vamos a atribuir verdad o falsedad? No a los argumentos, sino a las oraciones. ¿Sí? Bien, entonces, para determinar si un argumento es válido o no, ¿sí? En primer lugar, chequeamos, bueno, suponemos que las premisas son verdaderas. Eso no podemos dejar de hacer. Respetemos, aunque las premisas no sean verdaderas, eso no importa. No hace falta que averigüemos si las premisas son verdaderas o falsas. En realidad, averiguar eso no es asunto de la lógica. Eso es cuestión de la ciencia o de otra disciplina. Pero la lógica simplemente asume, suponiendo que las premisas fueran verdaderas, aunque no lo sean. Supongamos que sí lo son. ¿Qué pasaría con la conclusión? Y aquí se resuelve la pregunta, ¿sí? Si es que la conclusión no solamente es verdadera, sino necesariamente verdadera, entonces el argumento vale. Caso contrario, y el caso contrario puede ser o que la conclusión es falsa o que posiblemente falsa, que sea simplemente con que haya la posibilidad de que la conclusión sea falsa, eso invalida el argumento. Y la mera posibilidad arruina, hace fracasar el argumento, lo destruye, no es válido. ¿Sí? Pongamos ejemplos, ¿sí? Diferentes para poder avanzar en la comprensión. ¿Sí? Bien, veamos. Les voy a poner un argumento con dos premisas y ustedes sacan la conclusión. ¿Sí?
Verá, algo tan sencillo como esto. Primera premisa. Si llueve, la tierra se moja. Estoy hablando de un terreno, un pedazo de tierra. ¿Sí? Puede ser la calle, puede ser el parque, el jardín. Entonces, esta es una oración condicional. ¿Sí? Aquí tengo una condición y acá un resultado, una consecuencia. ¿Sí? ¿Qué significa llover? Aclaremos. Y tengo que hacer esto para ayudarles a resolver el problema de si el argumento vale o no. Bueno, todavía me falta sacar la conclusión. ¿Qué significa llover? Que caen unas gotas de agua de la nube, atraviesan el espacio y llegan al suelo. Y como es agua, el suelo se moja. No es una sola gota, son, hablemos, me invento unas 30 gotas por minuto. En media hora tenemos que se moja el suelo, ¿no es cierto? Y ya. Ahora, segunda premisa, llueve. Juntemos ambas, ¿sí? ¿Quién me saca la conclusión? ¿Quién me dice? Por lo tanto, no La les tierra se oigo. moja. La tierra se Se moja. moja el piso. ¿Sí? Sucede la consecuencia, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿hay alguna duda? ¿Está claro el argumento? Sí, profe. ¿Ya? Bien. Ahora, preguntémonos si vale o no vale. Apliquemos esta definición. Bueno, hay dos definiciones. Si definición de argumento válido. Si las premisas son verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera. Definición de argumento inválido, y que no vale cuando las premisas son verdaderas, pero la conclusión posiblemente falsa. ¿Sí? Bien, ¿cuál de estas dos suposiciones, perdón, cuál de estos dos casos se da con esta conclusión? Bajo la suposición de que las premisas sean verdaderas. Y por favor, esto admitamos. ¿Sí? No discutamos que las premisas son verdaderas. ¿Sí? Y voy a hacer... A ver, quizás no. Iba a explicitar más, pero creo que ya les di suficiente información como para que ustedes me den la respuesta. ¿Sí? Ahora, nos preguntamos cómo es la conclusión. ¿Sí? Y tenemos los dos casos, necesariamente verdadera o posiblemente falsa. ¿Sí? Cuando les recordemos posiblemente falsa, significa que nosotros, aunque sea en la imaginación, podemos describir un escenario en el que la tierra no se moje, el suelo no se moje. ¿Ya? Bien. Hay alguien que en el primer caso el argumento vale, en el segundo no vale. ¿Quién de ustedes cree que el argumento no vale? Porque posiblemente la tierra no se moja. Admitiendo esto de acá. ¿Sí? Por favor, no cuestionemos que es verdad este condicional y la condición. Está lloviendo y esto es como una especie de ley. Siempre que llueve, la tierra se moja. Está lloviendo, por lo tanto, ¿será posible que la tierra no se moje? ¿Quién cree que esto sí es posible? Díganme, por favor. ¿Alguien?
O necesariamente se moja, necesariamente. Necesariamente se moja. A ver, Necesariamente se moja. ya, alguien que diga que posiblemente no se moja. ¿Hay alguna situación en la que no se moje, aunque estén dadas estas dos premisas? Sí, profe, que de pronto sea un terreno donde se siembre y la persona tenga algún plástico, algo que cubra la tierra y a pesar de que se esté lloviendo, no se moje. Ya. Gracias, Dana. ¿Alguna otra opinión? ¿Quién está de acuerdo con que, quién más está de acuerdo con que es posible que no se moje? Yo, profe. Dos. Profe, porque, ¿Sí? disculpe, tomo la palabra, Sí, por porque favor. también depende el tipo de tierra. En muchos casos hay en las zonas áridas donde la tierra es permeable y únicamente el agua, digamos que fluye encima, pero no penetra la piel. Entonces no se moja. No, pero mojado significa que está con agua. Bueno, usted ya. Perdón, ¿Evelyn era usted? Gaby. Gaby, ya. Perfecto. Gracias. Me están dando escenarios en los que no suceda la conclusión, ¿sí? ¿Alguien más se suma a esa posición? Yo creo que no debería ser así porque no estamos hablando específicamente de un pedazo de tierra. O sea, está hablando de la tierra en general. Entonces, obviamente, si llueve, se moja. O sea, Ya. Bueno. Vean, ¿qué puedo responderles? Y la respuesta es necesariamente verdadera. La tierra tiene que mojarse, forzosamente. ¿Por qué las posibilidades que dice Ania o, perdón, ¿quién era la otra compañera? Ya no Gaby. recuerdo. Yo, profe, Gaby. Gaby, ya. Esas posibilidades están excluidas por la primera premisa que estamos asumiendo que es verdadera. Y aquí, ahora sí, explicito lo que no quise hacerlo antes para darles la oportunidad para que ustedes espontáneamente expresen cuál es su opinión sin tratar de inducir la respuesta de mi parte. ¿Sí? Verán, ¿qué significa la primera premisa? Primero, notemos que hay dos oraciones simples. La primera dice llueve, la segunda dice se moja la tierra. Y esas dos oraciones están unidas por este condicional. ¿Qué significa este condicional? Que la lluvia es condición suficiente de que se moje la tierra. Basta con que llueva para que se moje la tierra. Eso dice la primera premisa. De modo que están excluidas las dos posibilidades que tuvieron la amabilidad de decir las compañeras. ¿Sí? La una compañera decía que no se moja la tierra porque como que es impermeable y la tierra no chupa el agua y por lo tanto no se moja, sigue estando seca. Ania hablaba de que puede haber un plástico que cubra, eso está excluido. Y por supuesto, si ponemos un plástico, el agua se queda en el plástico y no llega al suelo. Pero eso no puede suceder si es que la primera premisa es verdadera. Porque ese es el significado que tiene la palabra sí, tal como la entiende la lógica, ¿sí? Como esta se llama, en lógica se llama antecedente, es condición suficiente, ¿sí? Si ocurre lo primero, ocurre lo segundo. Ese es el significado del sí entonces, ¿sí? De modo que
tenemos que admitir que así sucede, ¿sí? Y por lo tanto, no es posible ni siquiera en la imaginación que la conclusión sea falsa. Ahora, puede ser que mi razonamiento, mi explicación no haya convencido a muchos o a todos, pero en esta fase del curso, que estamos en la primera semana de clases, todavía no disponemos de las técnicas o las estrategias para demostrar la validez o invalidez de un argumento. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 meses o 3 meses y medio para aprender esas técnicas y la discusión acerca de si vale o no vale un argumento no puede ser cuestión simplemente de opinión. Yo creo que sí, yo creo que no. Hay reglas que hay que respetar. Y con respecto a esta pregunta, ¿sí? Solo puede haber una respuesta con la que todos van a estar de acuerdo, sin discusión. A menos que cuestionemos el sistema de lógica. Y digamos, esa regla de inferencia es cuestionable, es criticable. Puede ser que alguien diga, en la lógica clásica vale, en una lógica no clásica no vale. Entonces, eso es diferente. ¿Sí? Pero esa posibilidad está excluida en el libro de Copy, pero nosotros que tenemos 2 semestres y el segundo es acerca de lógicas alternativas, lógicas no clásicas, ahí veremos otra lógica diferente de la lógica clásica. ¿Sí? Pero en general podemos decir que la pregunta por la validez dentro de un sistema es como la pregunta si 1 más 1 es igual a 2. Ahí no hay discusión. ¿Sí? Bueno, para terminar la clase, voy a ponerles un ejemplo de que puede haber argumentos válidos con premisas falsas. ¿Sí? Mira, a ver, voy a utilizar esta. Todo gato tiene 5 patas. Víctor es un gato, o pongamos Michifus para... No recuerdo cómo se escribe la palabra Michifus, puede ser que me esté equivocando. Saquen la conclusión, por lo tanto... ¿Mishimus tiene 5 patas? Sí. ¿Están de acuerdo todos? Sí, profe. Ya, bien. Ahora, vamos a la primera premisa. ¿Verdadera o falsa? Todo gato tiene 5 patas. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Ya. Ahora, Michifus es un gato. Admitamos que lo es verdadera. ¿Y Michifus tiene patas? ¿Tiene 5 patas? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Alguien que diga que es verdadero? ¿Podría Michifus tener 5 patas? Sí es fenómeno. Claro, sí es fenómeno, profe. Imaginémonos, estamos hablando de un Michifus normalito, solo de 4 patas. Asumamos que la conclusión es falsa. Puede haber gatos de 5 patas, ¿sí? Pero Michifus tiene 4 patas, de modo que esta conclusión es falsa, ¿sí? Una premisa falsa, conclusión falsa. ¿El argumento vale o no vale? ¿Cómo?
¿Quién dice que sí vale? No sé si esté mal, profe, pero yo digo que sí vale el argumento. Ya, ¿quién dice que no vale? El argumento es inválido. ¿Quién dice, quién de ustedes cree que es inválido? Yo, profe. A ver, vamos contando. 1, ¿quién más? Yo, profe. 2. ¿Nadie más? No. La respuesta es válido. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a dibujar. ¿Sí? Verán, estoy diciendo que hay animales de 5 patas. ¿Sí? Voy a dibujar un círculo grande que contiene a los animales de 5 patas. ¿Y dónde están los gatos? ¿Afuera o dentro de este círculo? Según la primera premisa. Afuera. Adentro, adentro. Adentro. ¿Sí? Cierto, cierto. Los gatos están acá. ¿Dónde está Michifus? Afuera, afuera. ¿En qué círculo está Michifus? Adentro. Dentro de los gatos. Michifus es este puntito rojo. Si Michifus está dentro de G, ¿también está dentro de 5P? Necesariamente. Imposible que esté dentro. Por lo tanto, por más que tengamos una premisa falsa y la conclusión falsa, el argumento es válido. ¿Por qué es válido? Porque se aplica esta definición. Si es que las premisas fueran verdaderas, la conclusión tendría que ser verdadera. O sea, admitamos que todo gato tiene 5 patas, aunque no lo sea. Supongamos todo gato tiene 5 patas y Michifus es un gato. Entonces, ¿cuántas patas tiene Michifus? 4. 5. 5, porque dice todo gato. Eso significa sin excepción. Si es que Michifus es un gato y todo gato tiene 5 patas, ¿cuántas patas tiene Michifus? Necesariamente 5. Porque estamos suponiendo, por favor, admitan esto. Si es que todo gato tuviera 5 patas, Michifus tendría 5 patas, sin discusión. ¿Sí? Bien, mis queridos amigos, entonces ya es hora de que acabe la clase. Ha sido un gusto. Que pasen un bonito fin de semana y avanzamos hasta la próxima. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches.